bueno, con usted está toda nuestra empatía, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros recordando todo este calvario con un fin único, ¿no? Que es, como nos estás comentando, que se haga justicia, ¿no? Uno de los detalles que más te indigna como madre, Mar, y es lo que precisamente nos estás comentando, es el hecho de que este sujeto tuviera esa licencia de armas. ¿Realmente qué pruebas existen o cómo vosotros sabéis que esta persona tenía sus facultades mentales mermadas? ¿Su propia familia lo ha reconocido en algún momento, Mar? Su propia familia no se ha puesto en contacto con nadie en ningún momento. Su familia al mes ya le decía a los familiares que lo había superado. Y tú imagínate, como yo le dije a la madre de José Miguel Fernández a través de cámara, que si hubiera sido su hija, si lo hubiera superado en un mes. Entonces, lo que tú me has preguntado, ellos tenían conocimiento porque eran quien los llevaba a psiquiatría, no podía trabajar con el padre, que el padre es autónomo y no podía estar con él por la manía esa persecutoria, porque si no perdía el padre el trabajo. Una semana antes tuvo un problema en un hotel muy conocido, donde van mucha gente famosa, de que lo iban persiguiendo y lo iban a matar, con lo cual los padres tuvieron que ir. Estaba en el expediente psiquiátrico como con esquizofrenia paranoide, es decir, todo eso estaba ahí ya. A mi hija la tenía engañada tanto él como los padres, porque los padres lo sabían todo y solamente querían echarle la responsabilidad a mi hija. Tienes que estar con él, tienes que estar ayudándolo a él. ¿Para qué? Porque así, mientras enfocaba la ira o sus problemas en mi hija, a ellos los dejaba tranquilos. De ahí la superación tan rápida de ese dolor. Lo que nosotros todavía no podemos dormir bien, no comemos, no vivimos, sobrevivimos. Totalmente. E intentamos que mi otra hija de 16 años, bueno, tenía 16, ahora tiene 19, pueda tener una vida cada vez un poco más normal. Lo que ahora mismo es imposible. ¿Y cómo es posible, le quiero también preguntar a nuestra abogada, ¿no?, a Elena, que una persona que pueda tener, bueno, pues algún tipo de trastorno o algún problema, tenga sus facultades mentales mermadas, quizá pueda pasar esos test psicotécnicos, ¿no?, que te acreditan el que tú puedas tener pues esa licencia de armas? Pues realmente es que no puede, es decir, ese certificado médico precisamente está hecho para que personas que tengan cualquier tipo de patología, incluso leve, no son expedidas estas licencias o estos permisos de armas por la grandísima peligrosidad que conlleva. Entonces, evidentemente ha sido un fallo del sistema, es lo que yo no sé muy bien cuáles serán las acciones legales que están ejerciendo, pero como mínimo existe una responsabilidad patrimonial de la Administración por un mal funcionamiento de un servicio público. Yo por lo menos lo veo clarísimo. Yo estoy con Elena en que en España existe un alto control y un control muy exhaustivo sobre las armas. Sobre la época en que pasaron estos hechos había casi 1.400.000 armas de todo tipo, de caza, deportivas y demás, y además esa cifra va bajando por el hecho de que ya mucha gente ha dejado de cazar y de que ya cada vez existen menos licencias de ese tipo. Pero Mar, yo le quería hacer una pregunta. Porque en esos audios que hemos escuchado yo no detecto miedo por parte de su hija, sino que detecto cierta compasión por los problemas de la que era su expareja. Yo no sé si su hija le expresó a usted en algún momento que tenía miedo de su integridad física o de lo que le pudiera hacer él. No, es decir, ella no le tenía miedo, primero porque no sabía ni siquiera que tenía armas. En eso en el principio. Porque él solamente iba de vez en cuando, por lo que ya después sabemos, con su padre a cazar, es decir, de campo de tiro nada. Entonces ella ya era como intentar ayudar, porque los padres de él insistían mucho en que tienes que ayudarlo, porque tú eres la que tienes que, claro, tú eres la que tienes que ayudarlo, porque así la ira cae sobre ti, no sobre nosotros. El maltrato cae sobre ti, no sobre nosotros. La madre llegó a darle pastillas a mi hija después de una pelea que tuvieron, y llegaron a darle esas pastillas para que no pudiera contarme nada cuando llegara a casa. Llegaba tan dormida que no podía contarme nada. Por Dios, de verdad, Mar, es que no tengo palabras ante lo que estás comentando. Mar, además tengo entendido que vosotros no habéis recibido ningún tipo de indemnización tampoco por daños y perjuicios por lo ocurrido, porque la familia del presunto asesino ha renunciado a su herencia para no tener que responder por esa responsabilidad civil. ¿Es así, no?
Sí, sí, además con el asombro de que a la semana, 15 días de que pasara, fueron con toda la sangre fría a renunciar sobre el testamento, o bueno, no tenía testamento, sobre las propiedades de su hijo, que en este caso sería la culpabilidad civil que tuviera, ¿no?, la responsabilidad civil, pues para eximirse de todo eso. Cuando a los 15 días nosotros estábamos, que no sabíamos ni dónde estábamos y estábamos destrozados. Ellos estaban ya dando sus pasos para que a ellos no los llevara nadie por delante. Luego tienes que la Guardia Civil nos está mareando, porque ahora mismo mi abogada, ¿no?, cogió y puso pues todos los trámites, como estáis diciendo, todos los trámites que llevan adelante y demás, para pedir responsabilidades en la Guardia Civil. La Guardia Civil no quería dar los datos que tenía que dar, todos los informes y todos los datos. De ahí fue a la comisión, como te he dicho antes. Consejo de Estado. Al Consejo de Estado. Entonces, el Consejo de Estado creyó conveniente que sí tenía que tener esos informes. Volvió aquí a Granada, pidió esos informes y ahora está otra vez en el Consejo de Estado esperando a ver cuál es la resolución. Ten en cuenta que si ellos dicen que sí tienen la culpa, o tienen, porque le dieron ese certificado para que tuviera armas, pues tienen que pagar o tienen que hacer algo. Entonces, ¿qué van a decir? Pues que no haga lugar o cualquier cosa de esa es lo que nosotros nos esperamos. Yo, en este sentido, lo único que quiero es que alguien se responsabilice de la muerte de mi hija. Por lo menos en parte, no voy a tener que haber tenido armas, tenía que haber estado más vigilado, por lo menos en eso, porque ¿qué quisiera yo? ¿Y qué es lo que yo me interesaría más de todo esto y del juicio? A mí lo que me interesa es que me devuelvan a mi hija, pero Totalmente. eso no va a pasar. Totalmente. Mi hija la he perdido, mi hija me la han quitado, y como me han quitado a mi hija, lo único que me queda es patalear, porque Claro. mientras pataleo y intento conseguir que alguien diga es culpa nuestra o en parte es culpa nuestra, no me hundo del todo. Claro, vas porque no viviendo, nos hundimos del exacto. todo. Aunque estamos, es decir, el corazón lo tenemos que no tenemos, lo tenemos roto y es horrible. Tenemos otra hija y por ella seguimos para adelante. Seguimos levantándonos todos los días a trabajar, seguimos. Has convertido, Mar, tu vida ahora pues en una Dime. eterna lucha, contra esta lacra social, como Sí. siempre decimos, que no cesa. Y de aquí pues siempre intentamos extraer alguna enseñanza, como tu hija estaba metida, absorbida en una relación que ella misma calificaba de tóxica, pero nunca denunció a esta persona por ningún mal comportamiento hacia ella, ¿no? Y fíjense lo que ha desembocado todo, ¿no? Siempre, claro, siempre hay que... No la denunció. Claro. Claro que no la denunció, claro. Sí, cuando pasaba algo más gordo, él la llevaba a casa de sus padres y sus padres intentaban calmarla un poco, o como la última vez dándole a mi hija Valium para que llegara mi hija y no me pudiera contar nada, tan dormida. Vamos a ver, es que... Es terrible, de verdad, Mar. Barbaridad. Es terrible y es que nos dejas totalmente sin palabras. Yo de verdad deseo que algún día, como bien decías, alguien pueda responder y se pueda responsabilizar del fallecimiento de tu hija, que te la han arrebatado, y que puedas al menos dormir un poco más tranquila, sentir que se ha hecho justicia, Mar. De verdad, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y te mandamos un abrazo muy, muy coloroso a ti y a toda la familia, Mar. Muchas gracias y un abrazo para todos vosotros, de verdad.